Bienvenidos a Hablando con Cari. Este es un espacio creado con mucho amor donde vas a escuchar historias reales que marcaron un antes y un después en la vida de nuestros invitados. Historias que edifican, historias de cómo Dios y el tiempo lograron encontrar lo que se había perdido. Hoy, como primicia, no solamente tengo una invitada, tengo a una de mis amigas más cercanas con un testimonio de vida extraordinario que van a conocer en este programa. Así que sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida a mi querida amiga Lili Boadilla. Hola, Cari. Hola, mi Lili. Gracias por esta maravillosa invitación Muy y gracias por hacerme parte, obviamente, de este gran proyecto gracias por aceptar la invitación aquí, en este lugar tan hermoso, con esta vista que con este tenemos, con clima este tan clima espectacular. espectacular. Y como les venía contando, Lili ha tenido una vida difícil, pero ha logrado salir adelante con la ayuda de Dios. Es un testimonio Ujú. increíble que más adelante ella lo contará a fondo, obviamente aquí en Hablando con Cari. Primicia. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, amiga, y Ujú. vamos a utilizar un poco sus vivencias Exacto. para hablar de algo que todo el mundo ha vivido y que hay algunos que no reconocen, hay algunos que no saben identificarlo. Y vamos a hablar sobre las relaciones peligrosas. Wow, sí que hay relaciones peligrosas. Peligrosísimas. Así que yo le quiero agradecer nuevamente por la valentía, porque aquí vamos a tocar temas, preguntas, quizás un poco incómodas para ella. De pronto no incómodas, pero que a veces no es bueno recordar esos momentos tristes, ¿cierto? Porque pues nos bajan de nota un poco, pero Ujú. para el podcast de hoy es necesario volver un poquitico atrás para mirar cómo podemos aplicar esas vivencias y esas enseñanzas, Así dárselas a conocer es. a nuestros oyentes, a las personas que nos están viendo. Entonces vamos a empezar con una serie de preguntas, amiga, así que prepárese porque esto va a estar Buenísimo. tremendo. Vamos a hacerlo un poco profundo, pero queremos transmitir un poco de lo que ella vivió para que algunos puedan de pronto verse reflejados y salir de esa situación. O si están empezando a vivir algo parecido, reconocerlo y salir antes de que sea demasiado tarde. Así Entonces yo es. quiero empezar desde lo más honesto. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Lili Boadilla cuando nadie te ve? Mm, Gran pregunta. En este preciso momento de mi vida, soy una mujer que se quebranta en la presencia del Señor. Eso soy en este momento y me encanta y me gusta rendirme en la presencia de Dios. Reconozco que soy una hija del Señor, que fue redimida por Dios, que fue sacada por ese lodo cenagoso para ser la mujer que hoy en día soy y que está obviamente en crecimiento y en proceso. En proceso, increíble, ¿cierto? Sí. Empezamos con preguntas íntimas. Ahora, adentrándonos un poco más ya al tema de las relaciones, yo quiero, amiga, que usted me cuente qué, qué le recuerda, qué sentimiento le trae cuando usted se vuelve atrás y se encuentra en la situación de esa relación peligrosa de la cual pudo salir. Ok, ¿Qué palabras usaría y por qué? quiero que aclaremos que a veces recordamos esos momentos también, digamos, porque una de las palabras es tristeza, Ujú. ¿sí? Pero no con tristeza, ahora ya no lo recuerdo con tristeza. En ese momento sí sentí muchísima tristeza, mucho dolor, mucha angustia, mucha ansiedad, ¿sí? Pero en ese momento la recuerdo y digo, wow, el Señor ha sido bueno conmigo. Puedo recordar todo lo que pude aprender de ese momento o de esas relaciones peligrosas en las que uno está. Y creo que eso es lo que debemos aprender. Ujú. ¿Qué estoy aprendiendo con esta relación? Y poder reconocer que obviamente en ese momento estamos en esa relación para poder sacarle provecho a eso y no quedarnos estancados allí. Y qué bueno lo que dice usted, amiga, y es que no lo recuerda con tristeza. No, en O este sea, en momento este ya no. momento no, porque ya ha habido un proceso, Exacto. obviamente, de años para llegar a ese punto de decir, ok, yo no lo estoy recordando con tristeza, Así solamente es. siento que fue un proceso para mi Ujú. crecimiento. O sea, increíble llegaron a ese punto después de pasar por algo tan doloroso, poder decir, no, ya es No, algo que pasó. y que no fue una.
ni dos, sino como tres Como dice la canción, relaciones. como dice la canción. Sí, Y cuando empezamos esas relaciones, a veces nunca se ve lo malo que, o sea, cuando uno empieza una relación, no sabemos cómo va a ser. lo profunda que puede llegar a ser Exactamente, o lo entonces lo peligrosa que peligrosa que puede puede llegar a llegar a ser. ser. Entonces, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo empezó a cambiar algo que parecía tan bonito? ¿Cómo comenzó y en qué momento cambia algo que parecía tan bonito? Bueno, en esta relación específicamente, que es la que vamos a hablar Ujú. en este momento, nos conocimos en un círculo de amigos de ciclismo, porque anteriormente o antes de llegar yo a Cristo, mi vida social giraba en torno al ciclismo y ahí lo conocí. Un hombre mucho mayor que yo, se estaba separando y pues todo fue muy bonito. O sea, obviamente todas las relaciones empiezan así. Lo difícil es mantenerlas así, porque pues todo fue cambiando con el tiempo. Ya cuando obviamente él se dio cuenta que ya me tenía, que ya me había enamorado, que ya yo estaba ahí, fuera como fuera, todo cambió, todo empezó a cambiar. Entonces, cuando ya dejaron de llegar esos mensajes cariñosos, cuando ya dejaron de llegar esas llamadas, cuando ya no hubo palabras bonitas, palabras de afecto, palabras de cariño, oye, ¿cómo estás? Ya ni siquiera hubo eso. Entonces, ahí fue donde empezó todo. Ya él Anotar el a cambio. notar el cambio. Y fue donde yo dije, ¿qué está pasando? Como No dice, ¿qué era está así pasando al aquí? principio. Así. Y bueno, hubo un momento pequeño quizás donde usted dijo, no, aquí ya no es lo mismo, aquí algo pasa, aquí ya algo se rompió quizás. Sí, hubo un gran momento que lo recuerdo tanto, tanto, y ahora yo digo, wow, yo sí era, pero mejor dicho, terrible. Y creo que no fue tan pequeño, creo que fue un momento grande y agradezco al Señor por eso, porque en medio de ese momentico, y ya le voy a contar la historia, eh, pude decir, no, aquí esto ya no fue, o sea, esto no es. Yo soy muy detallista de pequeños detalles, de dar pequeños detalles y recibir pequeños detalles, una notica, unas palabras de afecto. Yo soy muy así. Y pues cuando yo me fui a trabajar, él se quedó en el apartamento y yo con mi labial escribí en el espejo, Ujú. le escribí unas palabras y al final le escribí te amo. Sí, bien cursi porque yo tiendo a ser muy cursi. Entonces, bueno, y se pasó todo el día y el hombre ni una llamada, ni un mensajito, ni mi amor, Ni gracias un por el gracias por el mensaje, mensaje. nada, 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 nada. Y yo, ¿qué pasó aquí? Bueno, ¿Será que en no la lo vio? noche, sí, yo dije, ¿será que no lo vio? Obvio. En la noche cuando llegué y cuando nos vimos, lo saludé y yo, mi amor, ¿no viste el mensaje? O sea, yo bien emocionada. ¿No viste el mensaje que te dejé en el espejo? No me dijiste nada. Y la respuesta fue, "Ah, pero ¿qué te puedo decir? Que ensuciaste el espejo y dañaste el labial". Esa fue la respuesta. Ahorita lo digo riéndome, pero siento que fue un momento de De humillación, bastante. bastante. O sea, y de tristeza. Wow, yo sentí como un baldado así. Y recuerdo que yo estaba al lado de él y me corrí inmediatamente y sentí, y puedo recordar el momento de tristeza y de soledad que yo dije, wow, yo no puedo estar más acá. No puedo estar más acá. No, terrible, terrible porque esas cosas quitan el valor, Sí, restan el valor de una mujer porque totalmente. te sientes como que nunca, no vas a recibir el amor que estás dando y no Exacto. te sientes merecedora del amor que estás brindando. Exactamente. Así es. Y viendo Ujú. todas esas actitudes, ¿en qué momento usted empieza a justificar las acciones de él? Mm, Muchas veces las empecé a justificar cuando ya no llegaba conmigo, cuando no iba por mí, cuando yo necesitaba que él estuviera y no estaba, entonces, o cuando no había llamadas, empecé a justificar, no, está muy ocupado, está en esto, está haciendo aquello. Yo misma lo justifiqué y lo permití. ¿Por qué? Porque en ese momento no reconocía y no sabía y no sabía colocar límites. Yo no conocía, ni siquiera era ignorante de los límites. Por eso es importante el instruirnos y el conocer y el escuchar estos podcasts que nos ayudan a eso. De historias de gente que ha pasado por eso. Así es. Es increíble cómo
el no poner límites afecta, nos Muchísimo. afecta porque estamos dejando que las otras personas literal trapeen el piso con nosotros, Totalmente. hagan lo que quieran con nosotros y ellos saben que vamos a estar ahí siempre, porque no es fácil salir de una relación, más cuando están involucrados los sentimientos. Porque incluso lo que usted me acaba de contar, amiga, uno diría, no, yo me voy. O sea, después de lo que me hizo, yo todavía toda linda y me sale con eso, o sea, suerte, diría uno, Ujú. pero lamentablemente no es tan fácil salir. ¿Y cómo se dio cuenta, o sea, amiga, en qué momento se dio cuenta que usted ya no era la misma persona dentro de esa relación? Wow, cuando sí hubo un momento, recuerdo mucho que estaba en la sala del apartamento de él y él no estaba. Y me di cuenta que todo giraba en torno a él. Toda mi vida, todo lo que yo hacía, donde iba, lo que hacíamos, todo giraba en torno a él. Entonces yo me apagué, ya, y no era la que soy ahora, no era, y yo siempre he sido con chispa y con, sí, con alegría. En ese momento recuerdo que no era lo que soy ahora, ni lo que era antes de conocerlo a él tampoco. Y yo dije, wow, todo giraba, e inclusive se lo dije una vez, le dije, todo gira en torno a ti. Ya nada, o sea, me opaqué yo misma y a veces permitimos eso en nuestra vida cuando tenemos esas heridas de abandono y cuando tenemos esos apegos emocionales y no los podemos reconocer. Ujú, porque Ahí hay un está. vacío que se quiere llenar. Y Exactamente. ese vacío que se debería llenar buscando la ayuda de Dios, pero que no todos la conocemos, Ujú. se llena con esa persona o ese algo. Exacto. Entonces el mundo gira en torno a esa persona y cuando esa persona no está, como Dios no es el centro, su mundo se derrumba. Totalmente. Entonces es su Dios esa persona, en este caso que estamos hablando de relaciones. Ujú. Ahora, si fuera el dinero, pues su Dios sería el dinero, o sea, su Exacto. foco, su centro, su mundo sería el dinero. Y cuando ese mundo, ese centro se va, la persona se derrumba totalmente. Totalmente. Se pierde tanto que llega un punto en no reconocerse y no Ya no. encontrarse. Entonces Ujú. yo colocaba este ejemplo una vez en una prédica con los chicos en la iglesia y les coloqué a hacer una actividad de mirarse al espejo. ¿Por qué? Porque cuando uno se mira al espejo, no solamente por mirarse, por arreglarse, por mirar cómo queda el outfit, el maquillaje, etcétera, sino cuando tú te miras al espejo en sentido confrontativo. Muchas veces Ujú. la gente no Exacto. soporta eso, hay gente que no es capaz de mantenerse ni 5 segundos mirándose al espejo profundamente porque te estás mirando tú con tú. Exacto. Entonces, ¿cuál es ese momento que usted tiene en su vida y se mira al espejo y dice, no soy capaz de mirarme, o no soy capaz de sostenerme, o no soy yo? ¿Dónde está Lili en ese momento? Cuando todo se acabó. Cuando todo se acabó y no sabía ni quién era yo, ni, o sea, uy, es que es tremendo, o sea, Se es pierde la persona, duro, se pierde se uno. pierde uno tan profundamente que no sabe ni, pierde propósito, Ujú. perdemos propósito, o sea, le pierde uno el sentido hasta el vivir, porque yo no quería vivir más, yo quería acabar con mi vida literalmente, eso era lo que yo quería. Claro, Así porque fue. se fue el sentido de la vida, que en este momento usted Exactamente, creía que ese era el sentido de su vida. exactamente. ¿Y hay algo, amiga, que particularmente a usted la rompió y que nunca ha hablado en voz alta de esa relación? Sí, hubo un quiebre durísimo. Fue cuando encontré conversaciones con otra mujer, donde se enviaban mutuamente fotos íntimas de ellos. Y cuando yo lo confronté y le dije, primero cuando yo vi eso me, me quebré mucho, porque yo estaba enamorada, supuestamente. Eh, pero también cuando lo confronté, este, la reacción de él fue terminarme, porque supuestamente me había metido en su vida privada, Típico narcisista. exactamente, típico. Y yo me quebré tanto, tanto, pero me quebré y permití que eso me llevara allá, o sea, me llevara a luego yo pedirle perdón a él por eso. Yo le pedí perdón a él por eso. Le pedí perdón y le rogaba y le suplicaba para que no me dejara. Después de que leí esas conversaciones donde él la invitaba al apartamento donde yo compartíamos.
para que estuvieran juntos. Entonces yo ahí me quebré Totalmente. totalmente. Fue muy, muy doloroso. Y con todas estas cosas que usted nos ha contado, el tema de lo del espejo, Ujú, estas cosas y obviamente quizás muchísimas otras actitudes que usted vio durante la relación, como le decía yo antes, eso para cualquier persona debería ser, no, ok, yo me voy, ¿sí? Porque yo qué voy exacto, a hacer con sí. una persona que claramente me está dando a entender que no quiere nada conmigo, que yo no, Ujú, yo no le sirvo a él, que exacto, soy un cero a la izquierda para él. totalmente. Claramente lo está haciendo. Ujú. Pero ¿qué pasa cuando aún después de tantas cosas decidimos quedarnos? O sea, y aún así me quedé. Y aún así me quedé. Porque aún así usted se quedó. Miedo a la soledad. Y esa herida de abandono que tenía yo. Y ese apego emocional en el que yo estaba metida profundamente. Y ese miedo al estar sola, porque ya iba a llegar a los 30 y esa presión social de que si tú no llegas a los 30, si tú llegas a los 30 y aún no te has casado y aún no tienes hijos y esto, entonces yo decía, no, y si, pensé que no había nadie más. O sea, yo dije, no, no hay nadie más, o sea, no, no voy a encontrar a nadie más. Y entonces permitía todas estas cosas porque no iba a encontrar a nadie más, porque no estaba reconociendo mi valor. Ujú. Totalmente, eso era. No estaba reconociendo mi valor y no tenía mi identidad definida tampoco. Y vamos a hablar un poquitico a fondo de ese tema, porque muchas veces el apego emocional Mm, hace que nos quedemos en una relación, hablando de este tema de relaciones sentimentales, cuando nos humillan, nos golpean, nos maltratan física, emocional, mentalmente, y aún así nos quedamos. Yo siempre me pregunto, y uno siempre, bueno, cuando escucha estos casos, me dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, amiga? Date cuenta. Y la exacto. amiga no se da cuenta, Ujú, pero cuando nos vamos a mirar el trasfondo de las cosas, encontramos hogares disfuncionales, exactamente. encontramos abandono, Abandono. encontramos patrones y vacíos que se buscan llenar con una persona que Ujú, aunque me trate mal, aunque me humille, aunque claramente no me ame, ujú. yo sigo ahí solamente porque yo necesito llenar ese vacío que me dejó o esa herida que me dejaron en la niñez. Exactamente, así es, y eso fue lo que pasó, obviamente. Yo vengo de una familia disfuncional donde mi padre me abandonó desde pequeña, desde que estaba en la barriguita de mi mamá. Pues tampoco recibí mucho afecto, tampoco en Ujú. mi hogar, en el hogar donde teníamos, donde fluía. Entonces todo eso fue creciendo, creciendo y creciendo. Y cuando uno está ya adulto es donde se ve reflejado Ujú, todas esas heridas que vienen de atrás. ujú. Por eso es que siempre debemos mirar y ahondar, bueno, pero ¿qué le pasó a esta mujer o a este hombre anteriormente? ¿Por qué se quedan ahí? Porque muchas veces no, pero es que esa mujer sí es bien boba. ¿Por qué no crece? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no deja a ese hombre si se está viendo que no la quiere? Pero es que no es fácil. O sea, cuando uno viene con esa herida de abandono, cuando uno viene con todos esos apegos emocionales, no es fácil soltar. Cuando uno no sabe soltar, Ujú. no es fácil. Entonces, pues de ahí viene, de ahí me di cuenta que de ahí provenía todo Ese era eso. el motivo por el cual se quedaba. Y Claro, una cosa que usted decía, amiga, muy importante, es la presión social que es aún en terrible. este tiempo sigue para nosotras las mujeres, que es Ujú. que si uno tiene 30 años y no se ha casado y no tiene Que hijos, el reloj entonces biológico. eso, y que se le fue el tren. Ajá. Entonces, las mujeres están con ese chip ahí metido en la cabeza y es que entonces yo me tengo que, porque antes de los 30 no puedo estar sola, no puedo estar Mm, sin hijo, entonces se supone que me tengo que quedar en una relación que es tóxica, que me lastima, que no va a ningún lado solamente porque yo a los 30 no puedo estar sola. Hay exacto. matrimonios, incluso en la iglesia, que se han casado por presión, que porque malinterpretaron las cosas, se acaba que porque usted se tenía que casar a esta época, temprano. Y Exacto. resulta que usted ve al pasar de los años esos matrimonios terminados en divorcio y volviéndose a casar, Ujú. solamente porque no supieron esperar y por ese afán de que, ay, es que es ella y es que a esta fecha es la que yo me tengo que casar. No. Exacto, no. Así que si usted tiene algún conocido, alguna mujer que tiene 30, más de 30 y no se ha casado, no empiece a Por asustarla, por favor. favor, a decirles que mire, se le va a ir el tren. No, porque es que la que está viviendo la relación o la que se va a casar y va a vivir su vida de casada es ella. Y cuando Ujú. ella tenga los problemas, pues las demás personas no van a entrar a vivir el proceso que ella está viviendo. Exactamente. Entonces es muy importante, amiga,
contar esto porque no solamente pasa con usted, pasa Exacto. conmigo. Yo le contaba, a mí Ujú. también yo tuve una relación que se terminó a mis 28 años y yo creía que el mundo se me había acabado. Y yo pensaba, porque en ese momento me proyectaba con esa persona para casarme, creía que era el indicado y gracias al Señor no era. Y el Señor me sacó de esa relación que no era una buena relación y yo pensé que mi mundo se había acabado ahí. Y empezó, no, pero es que yo ya voy a cumplir 28 años y creía que la vida ya se me había acabado. No, 28 años y Dios mío, yo ya tenía un plan y yo ya se supone que debería estar casada y exacto. yo esto y aquello. Ujú. Y no, no. Porque eso es lo que la sociedad nos inculca en todo Exactamente, el tiempo. exactamente. Entonces, tenemos que aprender a identificar si tú estás en una relación que sabes que no va para ningún lado y sin importar la edad que tengas, porque primero que Ujú. todo es la paz que tenemos y Dios nos manda a estar en paz. Dios Así quiere que es. nosotros estemos en paz. Entonces, tú estabas hablando, amiga, de algo y era que decías no sé soltar. Yo no supe soltar y no podía salir de ahí. Entonces, cuál fue el momento en que tú dices, bueno, ya no más, yo ya no puedo seguir aquí, suelto, ya me aparto porque esto no es lo que quiero para mi vida? Bueno, después de esto, después de esta relación, que obviamente ni siquiera la solté yo, un, un chismecito, él me dejó, después de todo esto, él me dejó y Aún bueno, así. gloria a Dios porque me dejó. Sí, Gloria a Dios, o sea, eso es lo mejor, eso sí. es lo mejor. Es lo único bueno que pueden hacer. Exacto, dejarlo a uno y ya, y listo. Pasé por otra relación también muy tóxica. Entonces hubo un punto de que algo no pasó en mi vida que yo quería, que yo anhelaba, que yo deseaba. Y recuerdo tanto que me sentí tan triste, tan triste. Y yo iba manejando en la moto y yo en ese tiempo no tenía una relación con Dios. Pero recuerdo que iba manejando en mi moto y el Espíritu Santo llegó. Y se me ponen los pelos de punta. Y llegó el Espíritu Santo a, a recordarme cuando Él me había sacado. Porque Él me sacó, o yo me bauticé, digámoslo así, a los 17 años. Conoció al Señor. Conocí al Señor. Y Él me recordó eso. Y me recordó eso. Y cuando llegó el Espíritu Santo y trajo a las personas correctas, obviamente me dispuse. Yo no quería más seguir esa vida y no quería más con todo esto, o sea, con relaciones fallidas, con Vacíos. vacíos, con dolencias, con dolor en mi corazón. No quería más esto, pero llegó el Espíritu Santo tan profundo que me habló que recuerdo que se me vino a la mente una amiga muy especial que que yo sabía que estaba con el Señor y yo la llamé y ella fue muy acertada en reconocer de una vez lo que yo tenía y me llamó y me conectó con personas. Recuerdo muy bien ese año en el 2019. Creo que fue la última vez, fue la primera vez que pasé un 31 de diciembre solitica. Ya yo no quería más nada con el mundo, ya yo no quería más llevar esa vida dolorosa y triste. Y recuerdo que me fui para el centro cristiano. Me fui el 31 de diciembre y recuerdo hasta la ropa que llevaba ese día. Y miré al techo y le dije, Señor, conéctame con las personas indicadas. No quiero más esta vida. Conéctame con personas que me conecten contigo. Y esa fue mi oración, así sencillita. Acércame a personas que te conozcan y me ayuden a mí a conocerte a ti porque yo quiero de ti. Yo quiero salir de acá. Y así fue, o sea, el Señor. Y yo me dispuse, me rendí. O sea, yo me rendí, eso de que uno ya no puedo, o sea, Ujú, no podía, o sea, ya no podía. Esas relaciones son demasiado desgastantes ujú. y ya yo no podía. Y así fue, y el Señor poco a poco me fue levantando, me fue restaurando, y ahorita estas lágrimas son de recordar lo que yo decía, de recordar con amor y con alegría y decir, bueno, ¿quién soy yo para que el Señor haya tenido la misericordia de haberme alcanzado y haberme sacado de allí donde yo estaba? Por eso es el motivo del quebranto, ¿no? Es decir, wow, Dios, de verdad que yo no lo merecía, Ujú. pero aún así, Él me sacó.
Y ahí ha sido proceso tras proceso, o sea, no ha sido un Lineal. lineal, porque es que con Dios las cosas no son Ujú, así. mm. O sea, eso es así, constante, constante, pero gloria al Señor, he podido mantenerme ahí reconociendo y creciendo. Y qué bonito eso, porque lo que decíamos al inicio, lo que decía al inicio del programa, era que cómo Dios y el tiempo lograban encontrar lo que se había perdido. Exacto. Usted cuenta que aceptó al Señor hacía muchos años, pero pues por circunstancias de la vida se Ujú. apartó, vivió su vida, pero llegó el momento donde el Señor dijo, bueno, Lili, Véngase. vuelve a casa. Y qué lindo que el Señor no mira lo que hemos hecho, Ay, no sí, mira qué tan pecadores somos, cuáles errores hemos cometido. A Él no le importa y no porque le el Señor interesa. dice que Él se olvida, que Él los tira al Ujú. fondo del mar. Así Lo que es. pasa es que nosotros creemos a veces que el Señor no va a perdonar y el Señor va a juzgar y Él no lo Exacto. hace. Él lo único que espera es que nosotros seamos sinceros. Como usted dijo, yo le hice esta oración al Señor y Así ya, sencilla. no más. Y eso era lo que Él quería para Ujú. empezar a trabajar en usted. Y después de estos años que lleva, que ha vuelto al Señor y que está viviendo junto con el Señor, está sirviendo en la iglesia, Gloria a ¿qué Dios. áreas todavía hay por sanar? ¿O qué tanto ha sanado desde ese momento hasta ahora? Uf, he sanado muchísimo. O sea, heridas que, por lo menos, yo no Sí. conocía la herida del abandono, yo no conocía los apegos emocionales, no sabía que eso existía. Y luego cuando llegué al Señor fue donde el Señor abrió mis ojos a través y por medio de su palabra y colocando obviamente mentores como nuestros pastores que han sido mis mentores y mi ayuda Ujú. para levantarme. O sea, primeramente Dios y luego ellos que han estado ahí, que han escuchado mi historia sin juzgarme y que me han aceptado y me han ayudado a levantar. Pero creo que Dios es el único que nos ayuda a nosotros, o sea, el poder conectarnos con Dios. Ujú. Cuando yo empecé a tener una Relación. relación lineal con el Señor, todo mi entorno empezó a cambiar y a mejorar. Ujú. Entonces, eso no quiere decir que ahora soy la mujer perfecta, la que lo sé todo. No, aún continuamos en procesos, aún continúo hace poco en procesos de afirmación. Ahorita el Ujú. Señor me está afirmando eh, em, procesos en donde, porque pues uno a veces como mujer se le olvida el valor que uno tiene Ujú. y olvidamos y nos metemos tanto en tantas cosas y olvidamos el valor que el Señor ha depositado en nosotros. Entonces, Ujú. eso está ahorita el Señor trabajando en mí, en Ujú. diciéndome, Lili, eres una mujer de gran valor. Recuerda de dónde te saqué. Ujú. Recuerda lo que tú eres ahora. Obviamente, gracias a Él. Claro. Gracias a Él. Entonces, estoy en ese proceso. Pero yo creo que hasta el día que nos vayamos con el Señor, vamos a estar en constante proceso porque eso es para nuestro crecimiento, Ujú. para nuestro crecimiento. Y en eso estoy preparándome, obviamente, para cuando llegue mi esposo, preparándome y el Señor me ha estado preparando arduamente para eso. No ha sido fácil, pero estoy dispuesta, como le digo yo al Señor, Dios, yo me rindo y haz tú lo que quieras, así me duela, porque Exactamente. pues no quiere decir que aún en el Evangelio, pues sí han llegado personas, pero que yo he tenido que reconocer o el Señor me ha mostrado que no son esas personas las Ujú. correctas porque muchas veces también por el afán de que estoy Exactamente. sola y la edad y esto y aquello, pero el Señor me ha enseñado a tener calma en Ujú. medio de estos procesos, a tener calma, a reconocer mi valor, Ujú. a reconocer de la mujer en la que me he transformado, en la que Él me ha transformado Y la que y él siempre vio desde un principio, la que él exacto, creó. sí, la que Él creó, así es. Y no, y ahí voy creciendo y aprendiendo y queriendo crecer. O sea, Ujú. no podemos huirle a los procesos, porque cuando llegamos al Señor va a haber proceso tras proceso. Y lo lindo de esto es poder aprender, poder ver por qué estamos pasando por este Total. proceso, para qué el Señor me está pasando por este proceso y no empezar a quejarnos, Ujú. porque eso es lo que yo veo mucho, sino metámonos ahí a ese proceso. O sea, bueno, Señor, tú quieres, bueno, me meto, ¡guau! Ujú. Metámonos que cuando salimos de ahí vamos a salir victoriosas y más fuertes y aprendiendo muchísimas Más cosas. conscientes, usted ya Exacto. sabe cómo poner límites. E Obvio. incluso personas que se han acercado, y dicen, esto es lo que yo no quiero para mi vida porque ya aprendí.
Entonces, amiga, en base a eso, ¿qué le diría usted a esa Lili de hace años, de antes de volver al Señor, Wow. de esa Lili que empezó a sufrir? Porque todos en la vida hay un momento en que Ujú. empezamos a sufrir. Desde el primer momento donde usted empezó a sufrir, ¿qué le diría a esa Lili? Bueno, primero la abrazaría fuertemente y le diría que todo va a pasar, que todo va a estar bien y que Dios te va a transformar. Eso le diría, porque Dios transformó mi vida. Eso diría. Sí. Es increíble. Y ver lo lindo que es la misericordia del Señor. Wow. Me encanta porque yo conozco muy de cerca a Lili, tenemos una amistad muy linda y he visto, conozco cómo el Señor la ha levantado, cómo el Señor cómo se ha mantenido firme, porque no es Sí, el Señor, es decisión de nosotros exacto. seguir caminando con el Señor a pesar de. Ujú. Y en base a eso, amiga, ¿qué le diría usted a una persona que está pasando por la misma situación que usted, de los que nos están escuchando, que se identifiquen con esta historia? ¿Qué les diría? Bueno, primero, para mí, o sea, personalmente, para mí, mi ayuda y mi sostén y el que me levantó fue Cristo. Ujú, O sea, el Señor fue el que me tomó de la mano y dijo, bueno, venga para acá. ¿Por qué? Porque yo no puedo culpar a Dios de todo lo que viví, porque fueron mis decisiones. Son nuestras decisiones las que nos hacen llegar a tales puntos, ujú, ¿sí? Independientemente de todo lo que yo haya vivido o lo que haya pasado, han sido mis decisiones. Yo decidí estar con esos hombres. ujú, Yo decidí estar a esto, yo decidí hacer aquello. Entonces, que busquemos de Dios, busquemos mantener una relación con el Señor, porque Él es, mire, ningún hombre, ni de los hombres a las mujeres, ninguna mujer va a llenar ningún vacío, ni ningún nada, nada. El único que nos llena, el único que nos levanta, el único que nos restaura es Cristo. ujú, Entonces, busquemos del Señor. O sea, eso fue lo que a mí me ayudó y por ujú. eso es lo que yo puedo decir. Eso fue lo que a mí me levantó, el poder aprender de la palabra, el poder leer su palabra, el poder tener una oración con Él, una oración simple, sencilla, día tras día. O sea, todo empieza de pequeño, de poco a mucho, siempre. Y cuando estamos llegando al Señor somos así. Ujú, Entonces, una oración diaria, Señor, ayúdame a salir de esto. Una oración pequeña como la que yo dije, Señor, conéctame con ajá, personas. Eso nos acerca al Señor y nos ayuda a cambiar nuestro entorno. Eso fue lo que a mí me ayudó. excelente. Lili, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por abrir su corazón, porque no es fácil, no es fácil volver a, como decíamos al principio, de pronto a recordar y a vivir esas Ujú. experiencias, pero eso es amor, Sí, porque lo que usted vivió sirve para alguien que está pasando por esa así situación. es. Y usted puede entenderlo muchísimo más porque usted ya lo vivió. Exacto. Así que si alguien de los que nos está escuchando está pasando por algo parecido, escuche, atienda el consejo, que Ujú. no está solo, no hay que cerrarse, hay que hablar. Amén. Si tú estás pasando por una relación tóxica, una relación peligrosa, por favor busca ayuda, porque Ujú. puede desencadenar en algo feo. Y necesitamos personas a nuestro alrededor que nos puedan edificar. Eso es muy importante lo Ujú, que decía Cari. Hablen, hablen con alguien cercano. ujú, Yo recuerdo que uno se aísla. Yo ujú, me aislé muchísimo de todo el mundo. Uno se aísla y más esas personas lo aíslan a uno. Pero no permitan eso y cuéntenle, obviamente no, uno tiene que saber ¿a quién le a quién cuenta? le va a contar. Una persona que le pueda dar un buen consejo a uno y que lo pueda ayudar y que lo pueda llevar y que lo pueda Ujú, levantar, que lo pueda dar un buen consejo. Eso es algo también, hablen, no se queden ahí en la tristeza, en la soledad, ujú. no, cuéntenlo, porque el Señor siempre va a poner personas a nuestro alrededor para ayudarnos. Total, Así total. es, Y recuerden que lo que ustedes sienten importa. así Sus es, sentimientos no tienen por qué no reconocerse. Sus sentimientos importan. Y nadie está llamado a vivir mal.
Dios Así no quiere que es. nosotros vivamos tristes, vivamos desilusionados, vivamos con heridas en el corazón, no. Dios quiere que nosotros vivamos en paz. Y Dios está Así esperando es. que usted abra su corazón para que Él empiece a trabajar. Espero que este episodio, esta primicia, Amén, haya esta sido de primicia. gran bendición para su vida, como lo fue para la mía, nuevamente, porque de todo aprendemos. Te esperamos en un próximo episodio de Hablando con Cari. Chao.